Radio High presenta Judíos y Cristianos. Dos caminos, una redención. Un espacio semanal de diálogo sobre cuestiones litúrgicas y teológicas. Domingo de 9 a 10 de Argentina. Marcelo Aptekman nos sumerge en similitudes y diferencias entre los hermanos. Judíos y Cristianos. Shalom, buen domingo, buena semana, bendecida vida. Bienvenidos a otra emisión de nuestro programa Judíos y Cristianos. Un programa dedicado en principio al diálogo entre judíos en cuanto judíos y cristianos en cuanto cristianos. Hoy tenemos un invitado de lujo que además ya es amigo de la casa. Yo tuve ocasión de verlo en un par de entrevistas que hizo con Miki Steuermann aquí en Radio High. También en su canal lo he visto entrevistar recientemente a gente muy interesante. Y bueno, sobran las palabras. Una persona que sabe analizar la realidad geopolítica actual, la que nos atraviesa a todos, con la metodología que corresponde, la de fijarse en los hechos y no en el palabrerío. Así que, bienvenido, don Francisco Gil White, un honor y un gusto. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptarlo. Bueno, aquí estamos en un tema que, en general, lamentablemente, no se trata mucho en las reuniones de diálogo interconfesional. En general, en el diálogo interconfesional, los temas de geopolítica, de análisis de situaciones de actualidad, tratan de postergarse, relegarse para que no interfieran, ¿no? Y a mí, honestamente, eso me parece un grave error. Porque si hay una situación que nos atraviesa a todos ahora y de manera significativa, ¿por qué no sincerarnos? Si se puede, si hay diálogo, se puede, y hablar sobre ello, ¿no es cierto? Y en ese sentido, yo tengo la sensación, don Francisco, que hay una problemática, que es que el cambio de la globalización y la interconexión que hay hoy en el mundo implica que las religiones ya no pueden considerarse entes aislados, así como un individuo, una cultura, un país, hoy en día ya no es un ente aislado, porque habiendo misiles balísticos intercontinentales y armas atómicas, es diferente la cosa. Lo que se produce en un lugarcito de un lugar del planeta repercute inmediatamente de mil maneras en otro lugar del planeta. Y esa realidad es también la realidad de la gente de fe y también de las instituciones religiosas. Entonces, soy atrevido, me permito hacerte una pregunta al respecto. ¿Consideras que las diferentes religiones organizadas están a la altura de este cambio que significa la globalización y que pueden darse el lujo de no tener en cuenta esta situación que acabo de describir? Bueno, qué interesante pregunta. No le he dedicado demasiado a pensar el asunto de qué deben hacer las religiones organizadas, porque yo pues no participo de las religiones organizadas. Yo soy no ágida, tengo mucha, eso quiere decir que para mí la religión judía es la verdadera, pero no me convierto al judaísmo y no hay mucha estructura para los no ágidas. Y
En todo caso, yo soy un poco reacio a la estructura, entonces mi contacto sobre todo es con judíos como un noáquida, es decir, yo desde fuera de la comunidad, ¿no? Pero comparto mucho, interactúo mucho con los judíos, pero no formo parte de la comunidad. Y también interactúo mucho con sionistas cristianos, que son sobre todo evangélicos, muchos de ellos resisten la etiqueta de evangélicos, pero en fin, están fuera de, digamos, de las religiones realmente organizadas. Ellos tienen una estructura casi totalmente horizontal, en la que pues la gente se acerca al pastor que les gusta y se acabó, y no hay más institución. Entonces, ese es el mundo en el que yo me muevo. Tengo poca relación con las religiones organizadas, pero lo que te puedo decir es que la situación en la que está ahorita Occidente es una en la que todos precisamos, como civilización occidental, de una resistencia judeocristiana. Es decir, es importante defender a Occidente y defenderlo desde sus raíces judeocristianas, porque esas raíces son las que nos dieron derechos y libertad. Y una vez que perdemos esas raíces judeocristianas, una vez que ya no es una cuestión de religión organizada, es una cuestión de religión, es decir, es una cuestión de estar familiarizado, por lo menos con la Biblia, aunque uno sea totalmente ateo y secular, es importante estar familiarizado con la Biblia como el origen de la cultura ética de Occidente, porque de ahí viene. Claro, la palabra clave es la ética, claro. Así es, y sin la ética judeocristiana no puede haber democracia moderna. Entonces, los que están interesados en defender a Occidente de el adversario yihadista que busca destruir todo el edificio de los derechos y las libertades que se construyeron con tanto trabajo en Occidente, pues si queremos combatir ese adversario, tenemos que reanclarnos en la cultura occidental que se cimentó en los valores judeocristianos. Y para eso es importante conocer la historia de la Biblia, conocer los logros de judíos y cristianos transformando la cultura occidental para legarnos un mundo en el que puede amarse al prójimo como a sí mismo, ¿no? Un mundo en donde todos estamos de acuerdo en someternos al imperio de la ley para que no sea la ley del más fuerte, sino que seamos todos iguales ante la ley, como somos iguales ante los ojos de Dios, ¿no? Todo eso es un principio de valor judeocristiano, no viene de otro lado, y cuando perdemos el ancla, cuando perdemos la Biblia, cuando perdemos esa literatura que está, digamos, establecida sobre el recuerdo de una revuelta de esclavos, que es lo que narran en el Éxodo, y que por lo tanto es una especie de como de instrucción narrativa para nuestra propia lucha para obtener nuestra libertad y nuestros derechos, ¿no? Nosotros en cada generación podemos reanudar la lucha por la libertad y por los derechos humanos, como lo hicieron aquellos hebreos contra el faraón hace tantos siglos, ¿no? Es decir, es una especie de... una narrativa fundacional que nos ancla en la lucha por la libertad y la lucha contra la opresión. Y eso es lo que produjo el Occidente moderno. Sin el Éxodo no somos nada. Ya. Y Noé, las leyes noágidas, que según la narración bíblica es anterior a ese grupo, a que ese grupo de esclavos intentara liberarse de la opresión, es el ancla del ancla, porque es el que dice hay una ley
que es superior a todos y que es la ley de no creernos que podemos pasar por encima de la ley ni por encima del otro. Sí, sin estos principios judeocristianos, lo que impera es la ley del más fuerte. Claro. Y eso es lo que había en Occidente. Antes los débiles no tenían amparo en Occidente. Cuando gobernaban las aristocracias griegas y romanas, la ley del más fuerte aplastaba a todo mundo. Los griegos tenían multitudes gigantescas de esclavos y los trataban con una crueldad infinita. No solamente eran despiadados y opresivos, sino que eran sádicos, sí. Porque a los esclavos de los griegos los consideraban casi muebles o animales, ¿no? Tal como a los esclavos de los países esclavistas, donde hasta 1980 y algo era legal la esclavitud, ¿no? Hasta hace 40 años había países en el mundo, como Mauritania, por ejemplo, donde era legal la esclavitud y donde, bueno, se conceptualizaba al esclavo así, como un objeto, un mueble, ¿no? Así es. El mundo hoy en día, ¿sabes? El otro día estaba, si me permites, quiero decir algo. El otro día estaba conversando con un amigo y me señaló algo que me hizo reflexionar, que es que cuando hablamos de abolición de la esclavitud, pensamos en el horrible crimen del comercio transatlántico de esclavos negros llevados para trabajar en las colonias americanas, pero no pensamos en el régimen esclavista que se originó como en las luchas internas entre etnias subsaharianas que vendían como esclavos a los enemigos derrotados al mundo árabe, donde no quedó la población negra que diera testimonio de que alguna vez existió ese esclavismo, porque en el mundo árabe la mayoría de los esclavos, los varones eran castrados apenas capturados, ¿no? Y si no hay... Ese detalle no lo conocía. Y las mujeres, solo las jovencitas bonitas, podían llegar a tener hijos cuya genética se diluía luego con las generaciones en la genética de las casas reales del mundo musulmán. Las otras no podían tener hijos. Ese detalle no lo conocía, pero sí explica por qué no vemos poblaciones negras en el mundo musulmán. En el mundo árabe, perdón, porque hay poblaciones negras musulmanas. Pero es cierto que en el mundo árabe no vemos minorías negras, a pesar de que efectivamente el comercio de esclavos lo iniciaron ellos, lo iniciaron los musulmanes. Lo iniciaron en el año 700 y lo dieron legal oficialmente por terminado en 1980 y algo. Pero después de esa fecha dicen que sigue existiendo. Pero no es cierto, ¿eh? No es cierto. No es cierto porque hoy en países como Arabia Saudita, en Qatar, Omán, Bahrein, Emiratos, Kuwait, en todos esos países hay una enorme multitud de esclavos, digamos, no metafóricos, sino literales, porque es gente que no se puede ir, que tiene un amo, que no le pagan, que la maltratan física y sexualmente. Es esclavitud literal. Eso es lo que hay. Estamos hablando de 16 millones de esclavos en los países yihadistas del Golfo. Entonces, te pueden decir que ya no hay esclavitud, pero no es cierto. Y en el norte de África también hay muchos esclavos, menos que en el Golfo, pero son muchísimos, son decenas de miles de esclavos. Entonces, no podemos decir que se acabó la esclavitud.
Y tampoco se acabó la esclavitud en Occidente, hay que decirlo. En Occidente hay tráfico de personas. Sí. Hay mucha esclavitud sexual, hay mucho tráfico de mujeres, Así es. de tráfico de niños. Hay gente que es secuestrada para quitarle sus órganos. Eso está pasando, por ejemplo, se rumora mucho que sucede en China, por supuesto en Norcorea, pero también sucede en el mundo musulmán y en el mundo occidental. Entonces, por eso justamente el éxodo es tan importante, porque esta lucha no termina nunca. Entonces, es importante estar siempre anclados sobre el relato bíblico para poder tener un fundamento con el cual renovar cada siglo nuestra lucha contra la esclavitud, porque esta lucha no termina nunca. Siempre hay gente que quiere reanudar la opresión y someter al prójimo. Eso siempre sucede. Y entonces a una persona que se considera a sí misma progresista hoy en día, y al decir que se considera a sí misma progresista, estoy haciendo referencia al progresismo extraviado del siglo XXI, ¿no? El progresismo que sale a la calle a festejar el 7 de octubre y no sale a la calle para solidarizarse con los levantamientos populares en Irán. Me refiero a ese progresismo. Al contrario, hubo un caso muy interesante, estoy tratando de recordar, creo que fue en Toronto, que hubo una manifestación grande de iraníes que estaban, por supuesto, protestando el régimen de los ayatolás, exigiendo la dimisión de los ayatolás, y estaban ondeando, por supuesto, también banderas israelíes, banderas iraníes, banderas israelíes, y vinieron a amedrentarlos un grupo de disque pro-palestinos. Y entonces la gente se pregunta cuál es la lógica de eso. ¿Cuál es la lógica de eso? Y tú querías hablar de geopolítica, te la explico. La lógica de eso es que el movimiento árabe palestino es el creador del régimen de los ayatolás. Ellos lo crearon. OLP Fatah, que ahora llamamos la Autoridad Palestina, el grupo de Yasser Arafat y de Mahmoud Abbas, ese grupo, cuando tenía una especie de estado dentro del estado en Líbano en los 70s, ahí en sus campos de entrenamiento armaron y entrenaron a las guerrillas de Ayatollah Khomeini. Y eso ya nadie lo recuerda. Se reportó en la primera plana del New York Times cuando sucedió la revolución yihadista iraní, pero después se dejó de mencionar y ahora ya nadie lo sabe. Fue Yasser Arafat y Mahmoud Abbas y sus amigos de OLP Fatah los que entrenaron y armaron al régimen yihadista iraní que está ahora asesinando a sus compatriotas en Irán. El movimiento palestino es el que creó el Irán yihadista. Y una vez que se entiende eso, ya podemos explicar por qué los disque pro-palestinos que son organizados por ese movimiento van a pelearse con los iraníes que simplemente están pidiendo ser libres. Lo que esto te demuestra es que el movimiento pro-palestino no tiene nada que ver con la libertad de nadie. Ni mucho menos con la de los habitantes musulmanes de Tierra Santa. Los de Judea, Samaria, Gaza. Con eso no les interesa. Esa gente ha sido sometida por los terroristas que los gobiernan, y el movimiento presuntamente pro-palestino no está interesado en la gente común. La demostración es que cuando los yihadistas, que los propios palestinos instalaron en Teherán, le empiezan a disparar a los iraníes, estos van y se ofenden y van y agreden a los que están pidiendo el cambio de régimen, a los que se están oponiendo a estos asesinos. Bueno, eso te demuestra exactamente quiénes son. Sí. Pero ¿y qué hacemos con el Occidente que ha
perdido la brújula y las clases ilustradas están tomadas por este progresismo extraviado. ¿Cómo educar? ¿Cómo se educa? Sí, eso es lo que nosotros lo llamamos la administración de la realidad, porque lo que sucedió en las universidades de Occidente durante décadas es que los profes estuvieron metiéndole esta ideología a los jóvenes. Y había dinero catarí, miles de millones de dólares. Mira, sí, detrás sí hay dinero catarí, pero no hay que exagerarlo, porque esto empezó mucho antes de que entrara el dinero catarí. Ese dinero catarí hay que interpretarlo como parte de la estrategia de las propias clases gobernantes de Occidente. Wow. Los cataríes no son los jefes de nada, los jefes están en los gobiernos occidentales y son ellos los que reclutan a los cataríes, porque los gobiernos occidentales han seguido una política pro-yihadista durante toda la posguerra. Podemos dar muchísimos ejemplos, pero hablando nada más de Irán, otro evento que ya nadie recuerda es el Irán Contra, cuando cacharon con las manos en la masa a Ronald Reagan, enviándole miles de millones de dólares en armamento. ¿A quién? A los yihadistas iraníes que Jimmy Carter había instalado, porque Jimmy Carter es el que instaló a Ayatollah Khomeini en el poder. Ahora ya tenemos los documentos desclasificados que establecen cómo Jimmy Carter puso a Ayatollah Khomeini en el poder, ¿no? Entonces ellos lo pusieron y luego Reagan armándolo hasta los dientes. Y por supuesto ahora, siguiendo esa línea, después destruyeron a Irak, que era el rival de Irán, y le dieron a Irak a Irán. Y Irak es como la provincia occidental de Irán. Y luego ahora ven a Donald Trump, que hace todo lo posible por no pelearse con los iraníes. Todo lo posible, no hay más que arrastrar los pies e inventar excusas, porque está tratando de salvar a los ayatolás. Tú sabes que en Irak, en apoyo de esto que estás diciendo, Irak parece que recibía petróleo iraní para exportarlo y ese dinero girárselo luego a Irán. Y tan así que hay una fuerza armada, un grupo armado en Irak, cuyos comandantes en jefe directamente juran lealtad al régimen iraní y que fueron convocados para reprimir por los ayatolás, por el ayatollah Jamenei, fueron convocados para participar en la represión en enero. 800 combatientes iraquíes apoyaron a las fuerzas iraníes en la represión. Así es, desde hace mucho tiempo, gracias a la invasión estadounidense de Irak, desde hace mucho tiempo Irak es una provincia de Irán. Y esto que estás comentando, así es como lo explicas. Sino, ¿qué están haciendo fuerzas iraquíes reprimiendo a los iraníes que están pidiendo la dimisión de su régimen? ¿Qué están haciendo ahí? Bueno, sí, están ahí porque ya es un solo país gobernado por los ayatolás en Teherán. Y no sé cuánto más tiempo van a aguantar, porque tienen el problema de que ya no tienen agua. Entonces, pues pueden reprimir a la gente, pero cuando ya no haya agua, pues todo el mundo va a salir corriendo. Y como controlan Irak, como estábamos mencionando, controlan Irak, entonces lo que yo creo que puede suceder es que en el corto plazo los refugiados de agua los metan a Irak, pero no van a poder estar mucho tiempo ahí, porque Irak también tiene una crisis hídrica tremenda. Y yo creo que eventualmente pues toda esa gente va a tratar de entrar a Turquía. Y en ese momento pudiera estallar una guerra entre Turquía e Irán. Wow. Y la culpa la va a tener Israel, obviamente. Lo digo irónicamente, ¿no? Claro, la culpa la va a tener Israel porque no porque siempre tiene la culpa.
y que no le echen la culpa a Israel. Aunque aquí les va a costar trabajo porque el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, hizo toda una oferta a los iraníes hace ya creo que un año. Les ofreció agua. Cuando les dijo, nosotros podemos resolver su problema del agua. Nada más tienen que deshacerse de un régimen que nos quiere exterminar, pero en el momento en que haya cambio de régimen, nosotros enviamos a nuestros expertos, invertimos para resolverles el problema del agua, ¿no? A pesar de que el gobierno de ese país anuncia en voz alta que quiere exterminar a los judíos israelíes. Entonces, aquí les va a costar trabajo, o más trabajo que en otros lugares, echarle la culpa a Israel, pero lo van a hacer de cualquier manera. ¿Sabes por qué? Porque Israel, desde el punto de vista de los antisionistas, no es un país, es un ente abstracto. Así como antiguamente para el antijudaísmo medieval o para el antisemitismo racista de la época nazi, todos los judíos no éramos un conjunto de seres humanos diversos, cada uno un ser único, sino que se hablaba de el judío, así en singular, como si todos fuéramos uno solo y todos idénticos, como si los judíos fuésemos como la encarnación de una abstracción, diría Aristóteles, la entelequia, ¿no? Y entonces, bueno, una vez que el judío es una abstracción, que es la culpable por definición de todo lo que salga mal, no es tan complicado volver a echarle la culpa de otra cosa más, aunque los hechos parezcan demostrar otra cosa, porque finalmente los hechos no son lo importante, estamos hablando de abstracciones de inspiración teológica. Sí, los judíos han sido imaginados por el antisemitismo como una fuerza casi metafísica, ¿no? Porque para empezar, fueron definidos en la historia del cristianismo, fueron definidos como los asesinos de Dios. Bueno, pues si tú tienes el poder de asesinar a Dios, pues has de ser muy poderoso. Así es. Y entonces, con ese apantalle, con ese terror que se produce imaginando que mataron a Dios, ¿no? Pues lo que las personas adoctrinadas en esta ideología aprenden a sospechar es que los judíos son intrínsecamente malos y además terriblemente poderosos, entonces pues cualquier cosa mala que suceda, te imaginas que debe ser la culpa de los judíos, ¿no? O sea, por eso vimos en la peste negra, a la mitad de la Edad Media, siglo XIV, se empieza a morir todo el mundo en Europa, porque había este bacilo Yersinia pestis que lo transmitían las ratas, que produce la peste bubónica, y pues empieza a morir todo el mundo, ¿y a quién le echan la culpa? A los judíos. Dijeron que los judíos habían envenenado todos los pozos. ¿Por qué se le ocurría a la gente que esto era razonable? Pues porque se imaginaban que los judíos podían hacer cualquier maldad. ¿Por qué? Porque ya los habían acusado de matar a Dios. También los acusaban de robarse niños cristianos en la Pascua judía, en Pesaj, y supuestamente los crucificaban y luego se los comían, mezclaban su sangre con el pan, o sea, cualquier tontería, y eso con tal de alimentar estas supersticiones antijudías. Y eso basado además en el desconocimiento total de la liturgia judía, que si hay algo que está prohibido para un judío ingerir, la gente piensa que la carne de cerdo es lo que los judíos evitan. Es cierto, es uno de los animales que no está permitido consumir, igual que mariscos y muchas otras especies, animales, pero hay algo que es absolutamente, radicalmente, sin excepción, está prohibido: consumir sangre, no solo humana, de cualquier animal.
Entonces decir que los judíos matarían a un niño para usar su sangre para luego consumirla en una preparación que es realmente no. Ok, pero aún más importante, más importante que la prohibición contra comer sangre, que estoy de acuerdo, el que hayan acusado a los judíos de esto revela la ignorancia de los acusadores, pero aún más profunda es la ignorancia que no entiende que el sacrificio humano está total y completamente prohibido por la Torá en los términos más exigentes, con los castigos más tremendos, con las maldiciones más terribles de parte de Dios para el que se le ocurra sacrificar a un ser humano. Una y otra vez le dice Dios en la Torá a los israelitas: ay de ustedes si imitan a los paganos, porque ellos practican el sacrificio humano. Lo que más le ofende al Señor es el sacrificio humano. No hay nada peor en las admoniciones que le hace Hashem al pueblo israelita. Así es, y cuando tú hablas de la herencia que ha recibido Occidente a través del cristianismo, gracias a Jesús, de la ética que surge de la Torá, esa ética que caracteriza al pueblo judío, fundamentalmente nace como rechazo y repudio de la idolatría y de los sacrificios humanos de la idolatría. Ese es el fundamento. Fue la influencia del judaísmo la que terminó con el sacrificio humano. Entonces, que acusaran a los judíos de robarse niños cristianos para sacrificarlos, lo que revela es, que los cristianos en el medioevo no podían leer sus Biblias. Pero eso de hecho no podían leer, les estaba prohibido. Les estaba prohibido. Así es. ¿Y qué pasó cuando los cristianos empezaron a leer sus Biblias? Porque las tradujeron a pesar de la prohibición. Muchísima gente empezó a acercarse a los judíos. Sí. Y fueron radicalizados políticamente. ¿Por qué? Porque a la hora de leer la Torá, pues el segundo libro que te encuentras es el Éxodo, y ese libro te dice que tú no debes de ser esclavo, que tú tienes derecho a luchar contra la opresión. Así es. Y fue justamente enterarse de eso lo que produjo los movimientos cristianos desde el medioevo para acá, que terminaron liberando a todo Occidente. Como tú decías antes, cuando hablabas de los griegos y de su sistema profundamente esclavista y cruel, y no mencionaste el imperialismo romano que crucificaba a los esclavos que quisieran sublevarse, pero así es. Sí es verdad que la idea de la igualdad de todos los seres humanos, porque hemos sido creados todos a su imagen y semejanza, es la que inspiró, por ejemplo, a los líderes de la Revolución Norteamericana, mucho más que la democracia. La palabra democracia refiere a una institución política griega, es verdad, pero que solamente era válida para una minoría. El concepto de democracia que se maneja hoy en el mundo gracias a la Revolución Norteamericana, más que a la francesa, ese concepto de democracia está enraizado en la lectura que hicieron del Antiguo Testamento los cristianos que viajaron al Nuevo Mundo. Estoy de acuerdo. Y también es importante recordar que todos los movimientos para abolir la esclavitud en el occidente moderno fueron liderados por cristianos que se tomaban en serio lo que los cristianos llaman el Viejo Testamento. Y por judíos. Y por judíos. Claro, cristianos y judíos, es verdad. Pero estaba pensando, por ejemplo, en William Wilberforce, en el Reino Unido, que eran de estos cristianos, me parece que era, ¿cómo los llaman? De estos que competían con la iglesia anglicana. Bueno, pero en todo caso eran cristianos muy comprometidos con la tradición de los valores de la religión judio-cristiana y inspirados en
en toda esa legislación. Eso fue lo que abolió la esclavitud en Occidente, y por supuesto que fueron judíos y cristianos, no nada más cristianos, es verdad. Y de hecho toda la Ilustración, el movimiento de la Ilustración, que es el movimiento que nos enfila hacia las libertades modernas, hacia los derechos universales, hacia el establecimiento de la democracia, ese movimiento de la Ilustración europea viene de los escritos de Baruch Spinoza, que era un estudioso del Talmud y que estaba traduciendo el pensamiento de Moisés Maimónides para un público moderno cristiano. Fue increíblemente influyente Spinoza con Locke, con Montesquieu, con Diderot, con Voltaire, con todas las grandes luminarias de la Ilustración. ¿Y qué es lo que les estaba comunicando? Pues les estaba comunicando un sistema de valores que sale del estudio de la Torá. Así es. Un sistema de valores que incluye el pulir el discernimiento para aplicar la razón a la comprensión de la realidad objetiva verificable, también en el área de las ciencias sociales. Muy cierto, porque la tradición judía es una tradición de debate racional. Así es. Y es justamente esa tradición de debate racional tan antigua en el judaísmo la que explica que los judíos tengan esta ventaja tan obvia en las ciencias, porque no sé si tú lo sabes, pero para entregar 3 premios Nobel se necesitan 250,000 judíos. Para entregar 3 premios Nobel se necesitan 11 millones de cristianos. Y para entregar 3 premios Nobel se necesitan 450 millones de musulmanes. Entonces, obviamente que los judíos tienen una ventaja en el uso del pensamiento crítico científico. ¿Por qué? Porque son una cultura anclada en el debate racional. Exacto. Para producir conocimiento legal que proteja los derechos y las libertades de todo el mundo. Y ese ancla, a su vez, tiene que ver con la tradición interpretativa de las Sagradas Escrituras. Es judío quien, para los religiosos, la identidad judía tiene que ver con cumplir con la ley, estudiarla y fomentar una comunidad en la que se estudie y se cumpla la ley. Así es. Ese es un sistema de valores que, aunque uno sea un ateo y rechace toda liturgia y práctica religiosa, si uno se forma en un hogar judío, eso lo recibe, eso se mama y pasa a la siguiente generación y a la otra. Así es. Y bueno, pues estamos en un grave peligro, Marcelo, porque si no logramos como occidentales refundarnos sobre nuestra tradición judeocristiana, lo vamos a perder todo. Entonces, pero yo estoy empezando a sentir esperanza de que eso es posible, porque estoy viendo que en esta como, ¿cuál es la palabra? Esta gran confusión en la que todo el mundo parece estar, que ya no saben en qué creer, que ya no saben cuál es el sistema de valores que les sirve, etcétera. Está la gente muy confundida y los veo que se están empezando a dar cuenta. Toda esta gente que en Occidente se había alejado de la tradición judeocristiana, me incluyo porque a mí me pasó, nos estamos empezando a dar cuenta que hay algo realmente profundamente valioso ahí y que no se vuelve valioso solamente porque uno adopte una fe. Uno puede reconocer, inclusive desde el ateísmo, el gran valor que tiene para Occidente el sistema de valores judeocristianos y el gran regalo que ha sido para Occidente que ese sistema de valores opere y transforme nuestra política. Entonces yo veo, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, uno de los ateos más famosos del mundo es Richard Dawkins.
Bueno, pues Richard Dawkins ahora suena muy arrepentido de todas las cosas que dijo en contra de las religiones occidentales, porque se da cuenta que las religiones occidentales, el judaísmo y el cristianismo, son las que lo hicieron libre. Y entonces él ahora dice que él es un cristiano cultural. ¿Ves? Sigue siendo ateo, pero por lo menos reconoce que el cristianismo estableció una civilización que sí le gusta y obviamente le preocupa que esa civilización sea reemplazada por el Islam, lo cual le revela que aunque él diga que es ateo y no le guste la religión, tiene que reconocer que no todas las religiones son iguales. No se vale argumentar como si cualquier religión es lo mismo. Obviamente, hay religiones que hacen muchísimo daño y religiones que tienen la nuez de una transformación cultural, política, para el bien de todos los seres humanos. Y la trayectoria judeocristiana lo demuestra. Sí, que no todas las religiones son iguales y no todas prometen o proponen los mismos valores, es algo, creo, obvio y que uno debería tenerlo en mente, por ejemplo, en el diálogo interconfesional. Tener en claro, mira, la religión de los thugs en la India, que consideraban que era un acto sagrado matar a alguien, que tenían que asesinar a otro ser humano para poder ingresar al grupo selecto de los verdaderos fieles de su religión. Esa religión fue prohibida, perseguida y aparentemente por ahora por lo menos ya no funciona, pero los discípulos de esa religión que adoraban a Kali, bueno, tenían su religión. Entonces no se puede decir que esa religión es igual a la de un budista o a la de un jaina. Estoy hablando a propósito de religiones de otra cultura para que sea menos conflictivo el poder decir que no todas las religiones son iguales, que algunas proponen una ética y otras proponen otra ética, y que lo que nos interesa para la convivencia civil es la ética que proponen y no la metafísica, que esa parte, bueno, cada uno con la suya. Me encanta, pero sin embargo, ¿qué crees? Sí hay una dificultad, y esta es una dificultad que Jordan Peterson ha identificado y expresado muy claramente, y es que la ética no tiene ninguna base que no sea la fe. Entonces, cuando estos ateos tratan de derivar la ética judeocristiana, porque esa es su ética, la tratan de derivar con el puro uso de la razón, no pueden. La ética la recibimos de Dios. El mandamiento amarás a tu prójimo como a ti mismo, lo tiene uno que seguir porque sí, no hay un teorema que te diga por qué uno tiene que ser ético. Uno simplemente escoge ser ético y punto. Pero cuando uno no tiene fe, uno entonces no puede decir que esta es una herencia divina. Y uno se queda un poco desamparado cuando trata de hacer un ejercicio racional para derivarlo. Por eso, la importancia de la fe no desaparece. Necesitamos en Occidente que haya un núcleo de gente que sí cree en Dios y que adopta estos valores porque siente que es una obligación divina y un compromiso con la especie humana hacer el bien. Estoy de acuerdo contigo, pero también quiero comentarte que existe una asociación mundial de rabinos no teístas y que sin embargo sostienen los valores de la Torá. Sí, y yo creo que es bueno que existan, porque lo que ellos demuestran, de hecho yo fui muy fan de soy muy fan de un rabino que ya falleció, Dios lo tenga en su gloria, el rabino José Faur. Sí. El rabino José Faur me dijo, de aquí, de allá, el rabino José Faur me dijo, no es importante que uno crea en Dios.
y yo estoy de acuerdo con él. Lo que importa es la ley. Lo que importa es la Torá. Y eso es obviamente lo que piensan estos rabinos que me estás mencionando. Así es. Yo estoy de acuerdo en eso. Yo estoy de acuerdo con José Faur. Lo que importa es la ley. Pero, para que la ley tenga estabilidad cultural, Sí. para que pueda seguirse transmitiendo de generación en generación y los enemigos de la ley no ganen, sociológicamente sí es necesario que haya una nuez relativamente grande de gente que lo adopta por fe. Concedido, Si no, y totalmente de acuerdo, concedido, es así como tú dices. Sí, estoy de acuerdo contigo, plenamente. Bueno, Mateo, me voy a tener que despedir porque tengo que preparar un podcast. Muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, ojalá esto pueda repetirse alguna vez. Ha sido para mí, como dije al comienzo, no solamente un honor, un verdadero placer. Muchas gracias. Al contrario, gracias por invitarme las veces que quieran. Yo soy amigo de Radio High. Hasta luego. Saludos a Miki. Shalom, shalom. Serán dados. Shalom. צדיק הלך ברחוב בוקר אחד, פתאום הוא רואה שם את מוישה יושב לו בפינה. הוא נראה לו כל כך עצוב, כל כך שבור. אומר לו הצדיק, מוישה, למה אתה כל כך עצוב? מה קרה לך היום? אוי רבינו, אל תשאל. כל כך הרבה בעיות, כל כך הרבה צרות, כל כך הרבה דאגות. האישה, הילדים, פרנסה, בריאות, כל מיני ניסיונות, אין לי כוח ללחום. כל מיני נפילות, שוב ושוב, איך לא יעצוב. אומר לו הצדיק, מוישלה, אל תתייאש, מוישלה, אל תתייאש. כי אפילו אם נפלת הרבה, צריך להתחזק באמונה בנקודות הטובות ולחפש את הטוב. ואל תתייאש, מוישלה, אל תתייאש. כי אם אדם מאמין שאפשר לקלקל, ודאי שאפשר לתקן. אפשר לתקן. כי אם אדם מאמין שאפשר לקלקל, ודאי שאפשר לתקן. אפשר לתקן. אוי, אפשר לתקן. אוי, אפשר לתקן. תאמין לי, אפשר לתקן. תתחזק, כי אפשר לתקן. עולם מלא דאגות, מלא טרדות, מלחמות, צונאמי, שיטפונות, טרור בכל פינה. כולם דואגים מה יהיה הסוף, אף אחד לא יודע מה יולד יום, אף אחד לא יודע. כל כך הרבה ניסיונות, כל כך הרבה אסונות, כל יום, כל רגע בחדשות,
הכל נראה כל כך שחור, כל כך חשוך. אנשים עצובים מסתובבים ברחובות, בלי מצב רוח, בלי חיים, יושעים לגמרי. אבל אנחנו מאמינים בני מאמינים, ואנחנו יודעים שהכל לטובה. על אף שהכל נראה כל כך קשה, כל כך קשה. כי האבא שלנו עושה רק טוב, כי הוא אוהב אותנו כל כך. ואף על פי שבן אדם נפל, אפשר תמיד לתקן. רק לחפש את הטוב שבתוך תוכו ולמצוא את האור, כי יש הרבה אור בכל אחד ובכל מצב. אם אתה מאמין שאפשר לתקן, ודאי, ודאי, ודאי שאפשר לתקן. אפשר לתקן, אפשר לתקן. אם אתה מאמין שאפשר לתקן, ודאי, ודאי, ודאי אפשר לתקן. אפשר לתקן, אפשר לתקן. אפשר לתקן. צדיק אמר שאפשר לתקן. אם אתה מאמין שאפשר לקלקל, ודאי, ודאי, ודאי אפשר לתקן. אפשר לתקן. אם אתה מאמין שאפשר לקלקל, ודאי, ודאי, ודאי שאפשר לתקן. אפשר לתקן, אפשר לתקן. אפשר לתקן. אוי אוי אוי, אפשר לתקן. אוי 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 אוי, אפשר לתקן. צדיק אמר שאפשר לתקן. אם אתה מאמין שאפשר לתקן, ודאי, 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 ודאי אפשר לתקן. אפשר לתקן, אפשר לתקן. אם אתה מאמין שאפשר לתקן, ודאי, 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 ודאי אפשר לתקן. אוי אוי אוי, אפשר לתקן.